Ya está grabando. Muy bien, entonces, solo por repasar un poco, los temas del examen son el tema genérico, juegos estáticos. El tema grueso, digamos, que es el tema del examen. Y aquí vimos varios subtemas, que los voy aquí a enumerar para que sepan claramente cómo fue la secuencia de temas que hicimos. El primero fue como una especie de formulación de los juegos. Ahorita hablamos de cada cosa. Lo segundo que hicimos fue un poco como los métodos de solución. Y vimos básicamente dos métodos. El primer método fue eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Que llamamos el método EIED para hacer un poco más rápida la enunciación del nombre. ¿De acuerdo? Y el segundo método fue, o estaba basado en la función de mejor respuesta de cada jugador. Y fue lo que nos llevó a tratar de identificar si en el juego había algún equilibrio de Nash, o varios, o ninguno, en estrategias puras. Luego miramos también en el caso de mejor respuesta, este método lo aplicamos al caso discreto. O sea, como una matriz de pagos finita con acciones finitas. Y también al caso continuo. En cambio, el primer método solamente lo aplicamos al caso discreto, este primer método. Bueno, muy bien. Luego nos tocó con base en alguna ilustración que hicimos, que en juegos que no tienen solución por el método de estrategias puras, entonces nos pusimos a estudiar un poco el tema de estrategias mixtas. Y aquí el método que adoptamos también fue el método de función de mejor respuesta. Y solamente vimos el caso discreto. ¿De acuerdo? Y en este caso vimos dos formas de mirar el tema de estrategias mixtas o de resolverlo con este método de solución. Y el primero fue con el método gráfico, que este era básicamente para matrices de 2×2. Y el segundo fue el método general. Basado en la proposición de Olbers, ¿recuerdan? Que se numeraba así, ¿no? Y como último tema grande de este primer gran tema, vimos juegos estáticos bayesianos, que simplemente surgían de un problema en la información que tiene algún jugador respecto al otro, o al tipo que tiene, al tipo de otro jugador por parte de alguno de los jugadores del juego. Entonces, son los temas del curso, de esta parte del primer corte. Son varios subtemas, entonces toca tener mucho cuidado con cada uno de ellos y tener claridad en los métodos de solución, ¿no es cierto? Pero fíjense que vimos realmente varias cosas. En el segundo corte habrá seguramente más temas porque el tema de juegos dinámicos tiene más consideraciones, pero este es un tema que es importante porque además nos va a ayudar en juegos dinámicos también a tener un método de solución concreto que se basa en este tema de acá. Entonces vamos a ver cada tema. Entonces primero la formulación para que se acuerden. A veces es bueno saber esto porque a mí me dan un enunciado, como hemos hecho en varios de los talleres,
y en las clases también, y le dicen a uno, formule esta situación como un juego estático, ¿no? Entonces toca traducir la historia a una matriz de pagos. Entonces la formulación que hicimos tenía varios elementos, que fue lo que hicimos en la segunda clase, básicamente. Los elementos de un juego, ¿no? O sea, el primer elemento es que hay n jugadores, ¿cierto? El segundo elemento es que cada jugador tiene un conjunto A sub i, vamos a poner así, de estrategias disponibles para jugar. O sea, qué acciones puras puede elegir para jugar, ¿no es cierto? Y este conjunto puede tener cuantas estrategias uno quiera. Hicimos ejemplos con 2 y 3 nomás, básicamente con 4 a veces, pero no hicimos con muchas para no tener que hacer más compleja la solución de estos juegos. Pero esta es básicamente, y esto vale para todos los, como lo ven, esto es punto y coma, ¿no? Para todos los jugadores y que hacen parte de los n jugadores. O sea, cada uno tiene su conjunto a su de acciones. El elemento 3 de los juegos que hicimos al comienzo del curso implicaba saber la información disponible. Allí fue que especificamos por qué un juego era estático. Entonces, primero, pues, aquí hay varias cosas que toca tener en cuenta, que ya sabemos cómo son, ¿no es cierto? Aquí cada jugador conoce sus propias acciones, pero tampoco está un poquito mejor, sus propias acciones. O sea, cada jugador conoce su conjunto A sub i y las de los demás. Recuerden que en notación de Dolbeck sería A sub menos i, ¿no? Los conjuntos de acciones de los demás jugadores. Si fuera el jugador 1 el jugador i, las demás serían el jugador 2, 3, 4, los otros jugadores, ¿de acuerdo? Es por notación de Dolbeck simplemente. Y aquí también, también cada jugador, pero también nunca lo dijimos, digamos, de forma explícita, pero es verdad también, y así lo utilizamos todo el tiempo, cada jugador conoce sus propios pagos y los de los demás. O sea, todo el mundo conoce la matriz de pagos que va a enfrentar, lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Y lo que era más importante en esta formulación de los juegos es que cuando un jugador elige una acción de su conjunto, cuando un jugador I, pongamos, elige una acción de su conjunto A sub I de acciones disponibles o de acciones puras, no conoce previamente o con anticipación las acciones que han elegido los demás jugadores. Y este punto que está aquí es lo que hace que el juego se llame estático. Y que su representación es la matriz de pagos. Entonces, eso fue lo que hicimos, formular los juegos como una matriz de pagos. Así hicimos por ejemplo, el jugador 1 se pone aquí, el jugador 2 aquí. El jugador 1 puede elegir entre A o B, que es su conjunto A sub 1 de acciones disponibles, y el jugador 2 entre C o D, que es su conjunto A sub 2. Y hay unos pagos adentro que son normalmente numéricos. Por ejemplo, estos, no, son 4. Y esta es la forma de establecer una manera de formular un juego estático en el que cuando cada jugador elija una acción posible que puede elegir de su conjunto A sub i de acciones, no conoce previamente si el otro jugador ya ha elegido alguna acción de su otro subconjunto de acciones también, ¿de acuerdo? Entonces fue lo que hicimos primero hacer, para mirar la forma de cómo se formula un juego estático. Bueno, luego miramos los métodos de solución.
Entonces, establecimos dos formas de mirar cómo resolver qué hacer, ¿no? La pregunta es, ¿cuál estrategia o cuál acción pura, cuál estrategia elegiría cada jugador? Entonces, aquí hicimos un supuesto muy importante, ¿no? El supuesto fundamental es que aquí todos y cada uno de los jugadores son perfectamente racionales. ¿De acuerdo? Que eso fue lo que hicimos la vez pasada. Lo discutimos un poco, ¿no? Racionales, perfectos. ¿Eso qué implicaba? Que cada jugador lo que hace es maximizar su utilidad. Ese es el comportamiento normal en cualquiera de los dos métodos que vimos antes. Lo que pasa es que la forma de abordar el razonamiento es un poquito diferente, pero en cada método que vimos, la gente maximiza ganancias o utilidad. ¿De acuerdo? Entonces esto es un comportamiento que llamamos optimizador, o maximiza ganancias, o también puede minimizar, ¿no? Puede minimizar costos, por ejemplo, si fuera un costo, que es un poco lo mismo, ¿no? Al final estas son cosas equivalentes. O pérdidas, digamos, minimizar más bien en vez de costos, pérdidas. Queda más claro, pérdida, ¿de acuerdo? Exactamente es el mismo comportamiento. Entonces, ¿qué hicimos? El primer método, que fue este, de eliminar de forma iterativa estrategias estrictamente dominadas. Entonces hicimos varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una matriz de pagos, ¿no? En el que el jugador 1 elige entre A o B, este entre C, D o E, y esos pagos fueran 0, 2, 1, -1, 4, 3, qué sé yo, y este fuera aquí, por ejemplo, 5, 0, 2, 3, y para que nos quede esto como bien ilustrado, digamos, 1, 1, 4, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz de pagos, uno puede comenzar por el jugador 1 o el jugador 2 mirando cuál estrategia de cada uno de ellos puede dominar estrictamente a otra. Acuérdense que estrictamente es que gana más jugando la estrategia que jugando la otra, no igual sino más, ¿no? Porque la única forma de conectar ambos métodos era de esa manera. Entonces, aquí uno, si uno mira al jugador 1, ¿cierto? Uno se da cuenta que jugando B gana más si el otro juega C, 5 es mejor que 0. Si el otro juega D también, 2 mejor que 1, pero si el otro juega E, no. 1 es menor que 4. Entonces, si el jugador 1 no puede inicialmente, eh, si le hablamos de primero, eliminar estrategias, ¿no? El jugador 2, si miramos las columnas, los pagos de la derecha, ¿cierto? Hicimos las pasadas, los miramos de esta forma, que era como fácil verlo así, ¿cierto? Pues nos damos cuenta que si él juega la estrategia E, ¿no es cierto? Gana más siempre que jugando C para cualquier estrategia del otro jugador, ¿no? Por ejemplo, porque 3 es mejor que 2 y 4 es mejor que 0. Pero también gana más jugando E, la misma estrategia que hemos elegido, esta, que jugando D, ¿no? Porque 3 es mejor que -1 y 4 es mejor que 3. Entonces, si uno descubre que una estrategia domina a más de, digamos, a una o más de las demás, pues elimine las demás de una vez, todas las que sean dominadas. Entonces, aquí el jugador 2, digamos que elimina C y D, porque son estrictamente dominadas, perdón, dominadas por E. Entonces, para el jugador 2, la matriz de pagos pues se redujo a esto, ¿no? A una sola columna que es E. Las demás nunca las va a jugar, porque siempre ganaría menos que jugando E. Y el jugador 1 es el que ahora elige entre A o B. Y los pagos son 4, 3, 1, 4.
Y el jugador 1 también reduce la matriz de él porque sabe que el jugador 2 lo va a hacer. O sea, ambos acaban reduciendo la matriz de pagos. O sea, porque cada uno sabe que el otro es perfectamente racional. Bueno, ahora el jugador 1 que tiene pagos 4 o 1, dependiendo que si juega A o B, pues sabe que jugando A gana 4, que es mayor que ganarse 1 jugando B. Entonces, para el jugador 1, ahora sí, cosa que no pasaba antes, ¿no es cierto? A domina a B, ¿no es cierto? Y acaban entonces los dos jugadores con una matriz de pagos de una sola casilla, que es AE, cuyos pagos son 4, 3. ¿De acuerdo? Y esta es la solución del juego. Y este juego, pues como yo me lo inventé, entonces yo sabía que había una sola solución. Pero puede que no pase eso, ¿no? Puede que cuando uno haga un juego de estos, lo que pasa es que la matriz se reduzca a una más pequeña y no se puede hacer nada más. También puede pasar eso, ¿no? O que la matriz no se pueda ni siquiera reducir, ¿no? Como hicimos en el juego de las monedas, ¿recuerdan? En este juego, habíamos planteado las monedas que era cara sello, que lo hicimos varias veces, con pagos menos 1, 1, menos 1, 1 aquí, y aquí al revés, ¿vale? Ese juego no tiene solución por el método de IED, bueno. En particular, juegos de suma cero no tienen solución por este método, bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme sobre esta parte? Profe, una pregunta en la de arriba. Dime, Salvatore. En ¿En la esta matriz? estrategia, en la de arriba, que creo que el lag, estoy, ya estoy en la anterior, sí. Entonces, en la estrategia, si Power hubiese sido 4, ahí ya no habría equilibrio por estrategia dominante, ¿verdad? Otra vez, dime que es que se está cortando un poco la comunicación, no te oigo bien. Claro. Ahora Si en sí. la estrategia BD el pago del jugador 2 no hubiese sido 3 sino 4, ahí ya no se podría afirmar dominancia, ¿verdad? Correcto, porque fíjate que cuando gana igual no se puede eliminar una estrategia, ¿no? Tiene que ganar siempre. O sea, cuando gana igual no se puede eliminar. Tiene que ganar menos para que estás eliminada la estrategia. O ganar más con la otra siempre. Vale, ese es, por eso se llama estrictamente dominadas. Si no sería débilmente dominadas, que ese método no lo usamos. ¿Listo, Salvatore? Sí, señor. Sí, Gracias. eso es una cosa que es clave aquí porque si no, los métodos no estarían conectados. Si uno también puede usar débilmente dominadas y decir, bueno, si yo gano más en una estrategia jugando, si gano más jugando una acción mía para una estrategia del otro jugador, pero gano igual para la otra del otro jugador, pues dije, pues eliminémosla. También podría ser. Pero entonces los dos métodos no estarían conectados porque puede que uno esté eliminando algún equilibrio de nada que sale por el método 2. Y eso está demostrado. Bueno, entonces, la única forma de conectarlos correctamente, que siempre pase que los dos métodos se pueden usar de forma incluso complementaria, es que cuando uno elimine una acción es porque gana menos que otra que puede usar el jugador, ¿de acuerdo? No igual, sino menos. ¿Vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Aquí esta parte al final es entender un poco la racionalidad de los jugadores, mirar sus propias estrategias, que si el método se basa en eso, y ver cuáles son las que pueden eliminar que no sirven. Entonces, pues quitémoslas. Y como el otro sabe que el otro va a hacer eso, pues también la quita de su matriz. Y así hasta donde lleguen, no importa. Bueno, muy bien. Entonces, ese era el método de IED. Y voy a volver aquí a poner la matriz que puse ahora para mirar el otro método, que el método 2 que hicimos la vez pasada, era el método en el que se halla la función de mejor respuesta de cada jugador. ¿Cierto? Si hacemos la matriz de pagos que hicimos al comienzo, hagámosla nuevamente. Esto era 0, 5, 0. Esto quedó terrible la letra. Nuevamente. Esto es 0, 2. 5, 0. El otro era 1 menos 1, 2, 3. 4, 3. Y la última era 1, 4. Vale. Ahí está. Entonces 1, 4. Y esto era A, B, C, D, E. Entonces el método de mejor respuesta
era ahora en la forma de razonar es diferente, porque es dado lo que el otro va a hacer, con qué acción yo respondo mejor, es cuál acción me da la máxima utilidad posible, ¿no? Ya no miro mis propias acciones como en el caso anterior y elimino las que no me sirven, no, aquí es dado que el otro haría algo que previamente no sé cuál va a elegir porque es un juego estático, entonces me toca armarme para cada acción del otro jugador un diferente escenario posible, ¿no es cierto? Entonces el jugador 1, ¿qué hace? Lo primero que él piensa es que el jugador 2 eligiera, ¿cierto? C, que es una posibilidad. Entonces el jugador 1, ¿cuál debería elegir? Les ponemos aquí en otro color, ¿no? Pues B, ¿no? Porque entonces es mejor 5 que 0. ¿De acuerdo? El jugador 1 elige, vámonos elige o elegiría B, ¿no? Esa es su mejor respuesta. La segunda, para aquí en rojo, en posibilidad, si el jugador 2 ahora eligiera D, que es otra posibilidad, el jugador 1 con que responde mejor, también con B, porque es mejor 2 que 1. Entonces elige B también, ¿cierto? Y si el jugador 1 eligiera, perdón, si el jugador 2 eligiera E, que es la otra que nos queda, el jugador 1 entre A o B elegiría A porque es mejor 4 que 1. Entonces elige A. Esta fue la mejor respuesta del jugador 1. Entonces, pero en notación, recuerden que hicimos que la mejor respuesta del 1, si el otro elige C, es elegir B, así le pusimos, que la mejor respuesta del 1, si el otro elige D, es elegir B también, y que la mejor respuesta del jugador 1, si el otro elige E, es elegir A. Entonces, esta es la forma como ponemos la mejor respuesta del jugador 1 fácilmente, ¿de acuerdo? Y hagamos aquí, a la derecha, la del jugador 2, ya con la anotación correcta. Entonces, si el jugador 2, la mejor respuesta del 2, si el 1 eligiera A, ¿cuál sería? Ganarse 2 o menos 1 o 3, se gana 3 mejor, ¿no? Entonces sería E, ¿de acuerdo? Y si el jugador 2, la mejor respuesta del si el 1 eligiera B, sería 0, 3 o 4, sería también E, ¿cierto? Entonces, esta es la mejor respuesta del jugador. La única en la casilla en la que las dos coinciden es aquí arriba, cuando los jugadores eh, eligen AE, eso se llama el equilibrio de Nash del juego. Porque yo también, yo un poco esto acá, AE, ¿de acuerdo? Que es exactamente la misma solución que encontramos antes en el juego anterior, AE, cuyos pagos son 4, 3, ¿no? O sea que los dos métodos están súper conectados de esta manera, ya hablamos de eso en un momentico, ¿de acuerdo? Y eso se llama el equilibrio de Nash. Y explicamos por qué se llamaba, por qué se llamaba un equilibrio de Nash. Entonces recuerden que un equilibrio de Nash, por definición, eso también lo podemos preguntar. Todo esto se puede preguntar, toda la teoría que está detrás de estas cosas, ¿no? Es que recuerden que es un conjunto de acciones o de estrategias. No sé si de acciones, una para cada jugador, ¿cierto? Tal que, y eso en todo el curso hasta el final del tema de juegos, incluso dinámicos que vamos a ver más adelante, tal que si es igual a la misma definición. Si alguno se desvía, si algún jugador Y se desvía, ¿no es cierto? Por supuesto, la estrategia de equilibrio, dado que los demás permanecen en sus estrategias de equilibrio, ¿cierto? El jugador Y no se beneficia de la desviación.
O sea, no le va mejor por desviarse si los demás se quedan en la estrategia de equilibrio. Y eso se puede ver aquí en la matriz de Power, ¿no? Fíjense que el equilibrio es cuando juegan AE. Si el jugador 1, por ejemplo, se desviara a jugar B en vez de A, y el otro se queda en E, que es la de equilibrio, pues el jugador 1 no le va mejor, ganaría 1. En vez de 4, ¿se quiere desviar? Pues no, porque le iría peor. Y si entonces se desviara de E a jugar C o D, dado que el 1 permanece en A, ganaría menos 1 o 2, ¿no? ¿Para qué se va a desviar si ganaría menos? Entonces se queda ahí por esa razón. Por eso se llama equilibrio. Igual uno puede preguntar al revés, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, las estrategias AC no son de equilibrio, no son de equilibrio de Nash? Pues porque la estrategia AC no son de equilibrio de Nash, porque si cada uno pensara que el otro va a jugar esa estrategia, si el jugador 1 piensa que el jugador 2 va a jugar C, ¿no es cierto? El jugador 1 no va a jugar A porque su mejor respuesta está jugando B. Se desvía a donde está su mejor respuesta porque gana más, ¿no es cierto? Y si el jugador 2 pensara que el 1 va a jugar A, no va a jugar C, porque es mejor jugar E, porque ahí está su mejor respuesta, entonces se desvía a jugar E. Entonces, en cualquier otra casilla, si no hay ninguna mejor respuesta, como en el caso de AC, cada uno se va a su mejor respuesta, o sea, quiere desviar a su mejor respuesta. Pero si en el caso, por ejemplo, de aquí abajo, como BC, el jugador 1 sí está su mejor respuesta, que es ganarse 5 cuando juega B, pero el jugador 2, si el jugador 1 jugara B, no está su mejor respuesta, se desviaría a jugar E, porque el 4 es mejor que 0, entonces no se queda ahí. O sea, si en alguna casilla no existe la mejor respuesta de un jugador, ese es el jugador que quiere desviarse a otra acción donde está su mejor respuesta siempre. Entonces todos los demás casillas donde falta una mejor respuesta o no hay ninguna, son todas, no se pueden llamar como desequilibrios de Nash, ¿de acuerdo? Porque quiere alguien irse de ahí o ambos, ¿vale? Entonces ese es el método de mejor respuesta que la vez pasada estudiamos. La conexión de ambos métodos, recuerden que lo que conecta ambos métodos. Bueno, una pregunta antes. ¿Esto está claro para todos? Entonces, ¿cómo están conectados los métodos? Recuerden que, digamos, la conexión de ambos métodos. ¿Cierto? Lo primero era que si, bueno, lo primero creo que lo pusimos en orden las pasadas, que el método EIED, que fue el primero que hicimos, nunca eliminará o elimina algún equilibrio de Nash en estrategias puras, que fue lo que hicimos ahorita, estrategias puras, que se halla por el método de mejor respuesta. ¿De acuerdo? Que ahí está la respuesta a la pregunta Salvatore. El método IED solamente en el caso de que es estrictamente dominadas, es que nunca va a eliminar un equilibrio de Nash que por el método 2, que es el de mejor respuesta, se hubiera hallado. Pero eso no hubiera pasado si hubiera sido el método de débilmente dominadas. ¿De acuerdo? Que eso está demostrado en un paper, lo que está aquí planteado como primera conexión de ambos métodos. Lo segundo es que si por el método, que también sale de la primera condición, si por el método EIED se halla o se obtiene una sola casilla de la matriz, como el ejemplo que hicimos. Solamente en este caso, ¿no es cierto? Esta es también el único equilibrio de Nash, por supuesto en estrategias puras, del juego. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos cosas son muy importantes para ver cómo se conectan ambos métodos. Bueno, muy bien. Esa fue como la primera parte que hicimos del curso, ¿de acuerdo? Y luego nos metimos con el caso continuo.
Y en este caso continuo únicamente hicimos el método de mejor respuesta. Como la vez pasada tal vez analizábamos y discutimos, en el caso continuo es imposible hacer una matriz de pagos, de ganancias, porque como la variable tiene infinitos valores posibles, nos tocaría hacer una matriz de infinitas filas, infinitas columnas, cosa que no es factible, no es posible hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso continuo toca hacerlo matemáticamente, pero cada jugador y ¿qué es lo que resuelve? Lo mismo que pensó cuando hicimos el caso de mejor respuesta en el caso de las matrices de pagos discretas, que es el jugador I tiene que hacer máxima sutilidad, que depende de la estrategia de él y también de los demás jugadores. Lo pongo A sub menos I como en la notación de output, eligiendo la acción A sub I que haga eso. ¿De acuerdo? Y esto es equivalente a poner si hubiera sido factible una matriz de pagos, a poner debajo de algún número las rayitas, ¿no es cierto?, para decir, esta es la mejor respuesta del jugador cuando el otro juega tal cosa. Entonces, si el otro jugara la estrategia A sub menos I, esta que está aquí, el jugador tiene que buscar la acción A sub I que haga máxima sutilidad. Entonces, dado que el otro va a hacer algo, yo como elijo la acción mía que haga máxima utilidad, que fue lo que hicimos en la matriz de pagos, también en el caso discreto anterior, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hace cada jugador. De aquí se obtiene la función de mejor respuesta de cada jugador y, ¿no es cierto? Y luego identificamos en dónde la mejor respuesta de los jugadores coincide. Entonces hicimos el caso de dos jugadores, que fue los casos que hicimos para ilustrar gráficamente esta metodología, dos jugadores, perdón, ¿no es cierto? Entonces el jugador 1 maximizaba su utilidad U1, que depende de una acción de él y de la acción del otro jugador, eligiendo la acción de él, ¿no es cierto? Este fue el jugador 2 hace una cosa parecida, también maximiza U2, que depende de U1, de A1 y de A2, pero eligiendo A2, ¿no es cierto? Y en el caso de los jugadores hacían esto cada uno, que es lo que está aquí arriba antes, y aquí obtenemos la función de mejor respuesta, ¿no es cierto?, del jugador 1, de esta maximización, y aquí la del jugador 2, ¿no es cierto? Y con este sistema de ecuaciones 1 y 2, lo resolvemos y obtenemos el valor de A1 y A2 de equilibrio, ¿no es cierto?, que es la equilibricidad de ese juego, en estrategias puras también, ¿vale? Esa es la forma de pensar en estos juegos siempre, y siempre el mismo método. Hicimos varios ejemplos, un ejemplo de esfuerzos de dos jugadores que eran, en vez de A, pues ese era el esfuerzo de cada jugador. Nos dan la utilidad, que es la forma de la función de cada utilidad, pues eso se lo damos como insumo para este problema que toca resolver, ¿de acuerdo? Hicimos los ejemplos típicos de nosotros, que son los de competencia a la Cournot, a la Bertrand, a la Cournot con productos homogéneos, a la Bertrand con productos homogéneos y diferenciados, recuerden. Hicimos todos los casos posibles, solo que en el caso de empresas tocaría también tener en cuenta que esta maximización está sujeta a la demanda del producto que hacen los consumidores a ambas empresas, ¿de acuerdo? Esa fue la única diferencia. Entonces se mete la demanda como una restricción simplemente directamente en la función de utilidad. Pero el método de solución es exactamente igual. La forma de pensar es exactamente la misma. ¿Sobre esto alguna pregunta? ¿Algo que no han entendido, algo que no les quedó claro? Normalmente uno grafica la... Sí, dime. Ahí la parte que usted comenta de las empresas que se reemplazan su utilidad, pues básicamente la utilidad que habla es el beneficio, ¿no? O sea, no hay como uno... Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros hablamos de utilidad de forma genérica, Salvatore, pero cuando uno hace un problema concreto, esa utilidad puede llamarse beneficio, o llamarse ganancia, o llamarse, depende de los actores que estemos trabajando. Cuando uno habla de empresas, normalmente los textos no hablan de utilidad, sino de beneficio. La utilidad la usan para un consumidor, ¿recuerdas? La utilidad de un consumidor cuando consume un par de bienes que generan las curvas de diferencia, todas las cosas. Y la utilidad más alta es la curva. Eso es un consumidor. En microeconomía, cuando es una empresa, su utilidad se llama el beneficio, pero es una forma de
es un nombre que sería la utilidad para diferenciarla de la utilidad de un consumidor. ¿Vale? Y además, cuando, dime, Sara, está cortando la comunicación otra vez. ¿No? cuando Es, uno hace la empresa, esa siempre va a ser ingresos menos costos, ¿verdad? Pero si uno lo hace con consumidores, puede cambiar esa relación. Ya no será como ingresos menos no, costos, sino como... es que un consumidor no es una empresa. Entonces, si tú tienes una fábrica de empanadas, que es una empresa tuya en un garaje de tu casa, ¿no es cierto? Eso es una empresa, una microempresa. Pero, y por sentido común, ni siquiera por ser economistas, uno debería saber, que es una buena pregunta siempre, porque hay gente que no logra ni siquiera plantear eso. ¿Qué te queda como ganancia? Que se llama beneficio. Fíjate que la ganancia, para uno es ganancia. Si uno estudia la economía, uno diría, mi ganancia es tal, ¿no? Pero cuando uno estudia economía, tiene que llamarlo beneficio, porque así es estándar, es ingresos menos costos. Punto. Lo que te queda después de restar los costos de producir un bien. Esa es la ganancia o el beneficio. ¿De acuerdo? En un consumidor no estamos hablando de ingresos menos costos porque el consumidor no vende nada. El consumidor compra, demanda cosas, entonces es diferente. Entonces lo que el consumidor obtiene es felicidad o utilidad o satisfacción de consumir y eso es lo que modelamos cuando hablamos de la utilidad del consumidor. Entonces son dos diferentes escenarios, por eso el nombre es diferente de lo que cada uno gana. ¿De cuál es su utilidad? La utilidad de la empresa se llama beneficio, la utilidad de un consumidor se llama utilidad o satisfacción, ¿de acuerdo? Pero son diferentes conceptos en el caso concreto de la gente que estés trabajando económicamente. ¿Es claro? Sí, señor. Salvatore. Pero esas preguntas siempre toca tenerlas claras, está bien que la preguntes porque mucha gente no sabe ni plantear en un examen cuál es el beneficio de una empresa, sin ingresos menos costos. Eso nunca va a cambiar, nunca. Bueno, hay una empresa privada, de capital privado, por supuesto, en una economía de mercado, ¿no? Ese es el contexto también que estamos trabajando, ¿vale? Pero bien, entonces ahí hicimos, esos ejemplos los hicimos la vez pasada, resolvimos, lo que hacíamos era graficar la mejor respuesta, aquí poníamos la acción del jugador 2 o la del 1, o al revés aquí, ¿no es cierto? Y nos daban unas gráficas ahí que dependía del problema crecientes o decrecientes, no importa cómo den, y el punto de coincidencia que era era el equilibrio lineal del juego, ¿no es cierto? Que implicaba un valor de A sub 1 en equilibrio y un valor de A sub 2 en equilibrio, ¿de acuerdo? Y luego reemplazando estas acciones de equilibrio en las utilidades de los jugadores que están aquí planteadas inicialmente, pues uno entonces hallaba también la utilidad de equilibrio del jugador 1, que dependía de A1 y de A2, pero de equilibrio ahora. O sea, reemplazando A1 y A2 de equilibrio acá, y también para el jugador 2 lo mismo, hallábamos U2, que depende también de ambas acciones de equilibrio de los dos jugadores. Ya está. Y el problema completo que hicimos en cada caso era esto. Entonces siempre es bueno graficar la mejor respuesta de cada jugador para identificar. Puede que en algún problema, nunca hicimos eso, haya más de un punto de corte de las gráficas, ¿no? En este caso, estrategias puras, en el caso continuo. Pero nunca hicimos un problema que hubiera más de un punto de corte. En el examen puede que salga una gráfica en que haya más de un punto de corte de dos gráficas de los jugadores de mejor respuesta. ¿Por qué no? Entonces, habría dos equilibrios de Nash en estrategias puras y pues y habría dos diferentes utilidades de equilibrio con cada uno de los equilibrios de Nash posibles, ¿de acuerdo? Pero nunca hicimos un ejemplo en que hubiera, no es usual que pase eso, además en economía, estos problemas de economía, por ejemplo, de Cournot, Bertrand, y esos siempre tienen usualmente un solo punto de corte donde la mejor respuesta de ambos coincide, es en un solo punto, no es más de un punto, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego nos metimos con el tema de estrategias mixtas. Y el tema lo motivamos haciendo un ejemplo inicial, que era el juego de las monedas, creo que fue que hicimos Calasello. Como un ejemplo que es famoso en términos de juegos de suma cero, en el que aquí no hay una predicción en estrategias puras, aquí no hay un equilibrio de nada, no hay. O sea, no existe una casilla en la que la mejor respuesta de los jugadores coincida en la misma casilla. Entonces, en cada casilla hay una mejor respuesta diferente, pero no están las dos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hicimos eso, la propuesta de estos investigadores fue, entonces dejemos que los jugadores hagan una mezcla de estrategias que implicaba
asignar una probabilidad de ocurrencia a cada una de las acciones de cada jugador. Y en el caso del jugador 1 llamamos P1 menos P, en el jugador 2 Q1 menos Q. Hicimos aquí varias consideraciones, ¿no? Estudiamos que era un valor esperado de un jugador, ¿no es cierto? Que recuerden que en el caso, haciendo referencia ya en el caso general, el valor esperado de un juego, de una lotería, era la sumatoria de las probabilidades por los resultados, ¿no? De 1 hasta n, si hay n resultados. R, R de resultado, bueno, pues no estoy bien. Probabilidades P sub I por cada resultado R sub I. Cuando cada resultado tiene la probabilidad P, cada resultado I tiene P sub I de probabilidad de que ocurra. Y hay n resultados posibles. Y además establecimos que la sumatoria de las probabilidades, si están todos los resultados considerados acá, tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces estas dos cosas eran importantes para entender cómo resolver un juego de estos, ¿no es cierto? Pues simplemente hicimos, en este caso de las monedas, una cosa parecida al esperado del jugador 1, ¿no es cierto? Que dependía de P y de Q, recuerden que en este caso era menos, bueno, no lo vamos a hacer nuevamente, pero para acordarse que depende ahora de probabilidades conjuntas, ¿no? Entonces, el jugador 1 se gana menos 1 por P por Q, aquí arriba a la izquierda, luego arriba a la derecha se ganaría 1 por P por 1 menos Q, ¿no es cierto? Abajo a la izquierda se ganaría 1 por 1 menos P por Q, y abajo a la derecha se ganaría menos 1 por 1 menos P por 1 menos Q, y así, cuando hacemos estas operaciones aquí, nos quedaría que, ¿no es cierto?, es igual a no sé qué, y aquí luego hacíamos al final nos queda que es igual a algo, ¿no es cierto?, más, maximiza este valor esperado eligiendo P, que es lo que tiene que elegir, que es como elegir con qué frecuencia voy a jugar cara, o sé yo, cuando el juego se repitiera, es una forma de interpretar este resultado, que tiene polémicas, por supuesto, pero al final nos queda algo, aquí al comienzo, más P por un factor que depende de Q, recuerda, en este caso. Entonces hicimos el caso A, el caso B y el caso C, que era, ¿no es cierto? Si Q está, no sé, por encima de no sé qué valor, entonces P es igual a 1. Si Q está por debajo de tal valor, entonces P es igual a 0. Y si Q era tal valor, entonces P es cualquiera. Esto es una cosa que suena sin calcular nada, bueno. Pues, y para el jugador hicimos lo mismo para el jugador 2, maximizamos su valor esperado eligiendo Q, ¿no es cierto? Una cosa parecida. Luego graficamos, aquí Q y aquí P, o como quieran, al revés si quieren. Nos da una gráfica que no me acuerdo cómo era, creo que era así, ¿de acuerdo? Luego así, se da un punto de corte, que creo que era un medio, un medio. Y este es el equilibrio lineal del juego en mixtas ahora, que se pone siempre P1 menos P, o sea, un medio en este caso, y Q1 menos Q también un medio, ¿vale? Pero hicimos varios ejemplos, luego hicimos también el de los prisioneros, que tenía un equilibrio de nace en puras, ¿no es cierto? Entonces, descubrimos o establecimos que si el juego tiene, esto es muy importante, equilibrios de nace en estrategias puras los que haya, en estrategias puras, estos tienen que aparecer o tienen que surgir o aparecer cuando se resuelve por, vamos un poquito mejor, resuelve por estrategias mixtas. Y recuerden que los equilibrios de Nash en puras, cuando hacemos de mixtas, los de puras aparecen como con probabilidades unos y ceros, o ceros y unos, porque es jugar una acción con certeza, ¿no? Eso es los de puras. Entonces uno tiene que saber esto, y es que cuando haga mixtas, si existen equilibrios de Nash en puras, tienen que aparecer allí como con probabilidades unos y ceros o ceros y unos. Si eso no aparece, porque algo está mal hecho. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos está también diciendo que el método de mixtas, es el caso general o el método general, digámoslo así,
Y el método de estrategias puras, el equilibrio nace en puras. Puras. Tengo letra hoy, puras. Es un caso particular de estrategias mixtas. ¿De acuerdo? Entonces, y también miramos el caso, por ejemplo, del cine de fútbol. Recuerdan que tenía dos equilibrios de nace en puras, que cuando hacemos mixtas también aparecen esos dos, que eran los extremos, esos el origen y el extremo de arriba, pero aparecía otro adicional que implicaba mezclar estrategias. O sea, puede aparecer más equilibrios de nace en mixtas, más que los que hay en puras, pero por lo menos tienen que aparecer los de puras, ¿de acuerdo? Eso seguro, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre este método gráfico? Que básicamente el método gráfico es para matrices de 2 por 2, ¿no? Bueno, cuando la matriz es más grande no se pasa el método gráfico. O tocaría una cosa tridimensional en el caso de otra acción que hubiera para cada jugador, o si es la matriz es más grande ya no se puede graficar nada. Pero el método gráfico es un método útil en el caso de matrices de 2 por 2 solamente. Para matrices más grandes, o también de 2 por 2, pero cualquier tamaño de matriz, de n filas por m columnas, no importa si es 2 por 2 o todo, cualquier tamaño superior a esa, ¿no es cierto? Hicimos el método general. Que ese método estaba basado en la proposición de Osborne, que él la llama así, ¿no? En el texto de clase, la 116.2. Que recuerden que era una proposición muy sencilla, ¿no? Había dos cosas que, si la estrategia alfa, ¿no es cierto? Que es alfa, recuerden que es el nombre que le da Osborne a una estrategia mixta de un jugador, que es que los jugadores, el 1 usa la estrategia alfa 1 y el 2 usa alfa 2, y las alfas son las probabilidades que le pone a cada acción pura a cada jugador, ¿no? Es la forma como él distribuye probabilidades en su conjunto de acciones cada jugador. Esto es alfa. Si esto es de equilibrio, que es la clave del asunto, ¿no es cierto? Si estamos trabajando con los asteriscos, mejor dicho, ¿no? Si esto es de equilibrio, tiene que suceder lo siguiente, y es que la, la parte A es que si un jugador asigna probabilidad positiva al menos a dos de sus estrategias puras, entonces el valor esperado de estas debe ser el mismo, ¿de acuerdo? El mismo. ¿No? Y la segunda parte era, pues, el otro caso, ¿no? Si un jugador asigna probabilidad 0 a alguna de sus estrategias puras, el valor esperado de esta debe ser menor o igual, así lo establecimos, debe ser menor o igual al valor esperado de aquellas a las que asignó probabilidad positiva.
Estas dos condiciones solamente suceden si la estrategia alfa es de equilibrio. Por eso en el método general que tenía 5 pasos, ¿recuerdan? Que pues ya saben que el primer paso era hallar los subconjuntos. Juan José está preguntando alguna cosa. Dime, Juan José, Hola Flavio. ¿cómo estás? Flavio, yo sí tengo, bien, gracias. Yo tengo una duda con como cuando uno compara el método gráfico y este método, y es que cuando hacemos el método gráfico y estamos sacando valores esperados, Sí, usamos las probabilidades de ambos jugadores para cada casilla, ya sé pero cuál es en tu el duda. general solo usamos una probabilidad y que ni siquiera es la de él, sino la del La otro del otro, de jugador acuerdo. para... Sí, entonces no entiendo Porque, por qué. porque los métodos están calculando valores esperados diferentes. El valor esperado en el método gráfico es el valor esperado de un jugador en todo el juego completo. Entonces, cualquier ganancia del jugador tiene que estar multiplicada por ambas probabilidades conjuntamente, la que esté en esa casilla. Las dos probabilidades de los dos jugadores, P y Q, o P por 1 menos Q, o 1 menos Q por P. Sí, porque estamos calculando el valor esperado de un jugador en todo el juego completo, que se gane cualquier pago de esos en el juego. En cambio, en el método general, estamos calculando el valor esperado de una acción si la eligiera. Entonces, si el jugador uno eligiera, fíjate que si tengo una matriz cualquiera, ¿no es cierto? Y el jugador uno eligiera entre A o B, este es entre C o D, ¿no es cierto? Las probabilidades de usted un P1 menos P y Q1 menos Q, ¿no es cierto? De aquí fuera cualquier valor, digamos 0, 1, 2, 0, 1, 1, 3, 2, digamos, cualquier cosa de esas. En el método gráfico, ¿no es cierto? El valor esperado del jugador uno es ganarse este 0, este 2, este 1 o este 3, ¿no es cierto? Con las probabilidades ponderadas que están allí conjuntas de cada pago de eso. Sería, él ganaría 0 por P por Q, ¿no es cierto? Más 2 por P por 1 menos Q, más 1 por 1 menos P por Q, ¿no es cierto? Tampoco esto bien. Y luego más 3 por 1 menos P por 1 menos Q. Estas dependen de ambas probabilidades porque es el valor esperado en el juego completo de lo que él se podría ganar en cualquier parte del juego. Y el tipo maximiza esto eligiendo P. En cambio, en el método general, ¿cierto? Estamos diciendo si el jugador 1, por ejemplo, asigna la probabilidad positiva, elegimos el subconjunto AB, depende también de eso, ¿no? Si el subconjunto elegido para el jugador 1 es AB, ¿no? Y el jugador 2 elegimos un subconjunto, por ejemplo, solamente C, qué sé yo. Para el jugador 1, como le puso probabilidad positiva a A y a B, porque ambas hacen parte del subconjunto, entonces es dejar P y 1 menos P abiertas, ¿no es cierto? Pero lo que el método 1, solamente la parte A aplicaría para el jugador 1, y la parte A que dice que el valor esperado del jugador 1 de jugar A, ¿no es cierto? Es igual al valor esperado del jugador 1 de jugar B. Pero cuando juega A es como decir, calcule cuánto espera ganar el jugador 1 si eligiera A, no en el juego completo. Si eligiera A, ¿cuánto espera ganar? Entonces es como decir, yo elegí A, ¿no es cierto? Obviamente hay una probabilidad P de que la elija, pero si en O esa, sea, si él elige sí, A, ¿cuánto P espera es ganar? uno. ¿Solamente 0 o solamente 2? Y depende de la Q del otro, porque yo ya elegí A. Cuando la consideración del método general es que el valor esperado de una acción es cuando haga de cuenta que ya la eligió ya, ¿no es cierto? Y cuánto Ah, espera ganar listo. eligiendo esa acción. ¿Eso es claro? Sí, ahí ya, eso era lo que Claro, O sea, pero P es uno, P es uno ahí, exactamente, es como, no es uno, pero es como si, por ejemplo, tú dices P es un medio, por ejemplo, ¿sí? Y uno menos P es un medio también. pero estás sí, asumiendo que Pero es como si asumiendo fuera. que la probabilidad de que sea un medio, y la eligió, punto, con esa probabilidad, ya la eligió. ¿Cuánto ganaría si hubiera elegido esa acción entonces? Ah, listo, sí. Muchas gracias, ahí me Es una, quedó es claro. una muy buena pregunta, bueno, Juan José. Pero te tiene claridad que en el método gráfico son el pago esperado en todo el juego completo, ahí sí están las dos probabilidades involucradas. En el método general solamente es como si yo cuando elijo una acción concreta, ya la elegí, ¿cuánto ganaría eligiendo esa acción? Es diferente. Listo. Vale, perfecto. ¿Vale? Una muy buena pregunta, bueno. Vale, entonces muy bien. Ese era el método general. Y luego
Bueno, es cuestión de esto de hacer muchos ejercicios. Hagan los ejercicios que pusimos en el taller, ¿no? ¿De acuerdo? Que es simplemente ver si se comprueba la parte A o la parte de la proposición o ambas y hacer la comprobación, ¿vale? Recuerden que además tienen que dar o rangos de P y de Q o valores concretos de P y de Q que están en el intervalo 0 a 1. No pueden dar por fuera ese intervalo. Si dan por fuera es porque no se cumple la proposición. Claro, si está bien hecho además el problema aritméticamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego el último tema que vimos fue juegos estáticos bayesianos. Aquí hicimos tres cosas, ¿no? Establecimos un jugador, establecimos tipos de jugadores, ¿no es cierto? Y cada tipo de jugadores es posiblemente desconocido por otro jugador. Yo como jugador 1 puede que desconozca si el jugador 2 es tipo 1 o tipo 2, o tipo yes o tipo no, o tipo honesto, tipo deshonesto, lo que sea. Los tipos de jugador que yo o conozco o desconozco. Yo sí conozco mi propio tipo siempre, yo sí sé quién soy yo, digamos, ¿no? En estos juegos. Y planteamos varias posibilidades. Primero hicimos un juego en el que el jugador 1, ¿no es cierto? Sí conocía qué tipo era él, pero desconocía si el jugador 2 era tipo yes o tipo no. El jugador 1 era tipo yes en este caso siempre, ¿no es cierto? Entonces, lo típico de estos juegos es que el jugador que desconoce el tipo del otro jugador, que uno sabe cuál matiz va a enfrentar al otro jugador cuando el juego suceda, ¿no es cierto? Tiene que hacer una matriz de pagos esperados. Aquí el jugador 1 se quedaría, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Acuérdense que aquí en este caso aquí era cine fútbol en el caso que hicimos antes, cine fútbol, cine fútbol. El jugador 1 elige entre las dos acciones, pero no sabe si el otro jugador si es tipo Y o tipo no, y cada posible tipo del otro jugador puede elegir también una acción de esas. Por eso tiene que poner esto, porque es elegir la acción de la izquierda es si el jugador 2 fuera tipo yes, perdón, y la de la derecha si fuera tipo no. Entonces, para cada tipo posible del otro jugador, que pone una acción posible que puede elegir. Y aquí hay unos pagos esperados para el jugador 1. Es un solo pago y miramos la mejor respuesta, la del jugador 1 en esta matriz de pagos, porque para eso la hizo, y la del jugador 2 la vemos aquí en cada matriz, porque él sí sabe si está en la matriz izquierda, si es tipo Y, mejor dicho, o si es tipo no, está en la matriz derecha. Él sí sabe eso. Entonces busca la mejor respuesta de él aquí en los pagos derechos, digamos, qué sé yo, ¿vale? Le doy una pregunta. Dime. En la matriz no sería, en la última columna no sería Ah, FF. FF, sí, tienes razón. Este es FCFF, tienes razón, sí. Hasta ahora me doy cuenta. Vale, gracias, sí. ¿Listo? Entonces, no sé si quieren que hagamos algún problema de los del taller, de los temas que vimos ahora. Luego vemos también un ejemplo en el que ambos desconocían el tipo del otro. Entonces, eran 4 matrices de pagos originales con 4 matrices de pagos esperados. ¿De acuerdo? También. Y además hicimos también el caso continuo en que era el ejemplo de Cournot, en que una empresa desconocía el costo de la otra si era alto o bajo, y lo hicimos matemáticamente. Pero eso es repasar esos temas que hicimos ahí. Pero si tienen algún problema que miramos del taller que les dejamos, díganme si alguno vale la pena que lo hagamos o no. Profe, Dime, ¿podemos hacer el 7 del taller de repaso, porfa? problema 7. Y el 11 o 12, no sé, uno de esos. Miramos. Yo miro cuál es el 7 aquí, que lo tengo en una lista. Ah, vale, el 7. Problema 7, el taller de repaso. Entonces, problema 7. El 7 dice que un profesor de teoría de juegos decide jugar con sus alumnos y ofrece a 2 de ellos, quienes han asistido siempre a clase y han entregado oportunamente todos sus talleres, el siguiente juego. Entonces el profesor les dice, les daré a cada estudiante 2 bonos. Cada bono tiene un valor de medio punto, 0.5. En este caso es como 5 décimas, ¿no? Y cada estudiante puede quedarse con un bono, con los 2 bonos o con ninguno. O sea que la matriz de pago, fíjense que ya de entrada, ¿no es cierto? Aquí está el estudiante 1 a la izquierda, aquí está el estudiante 2 arriba. Entonces el estudiante 1 puede quedarse con 0 bonos, con un bono o con 2 bonos, es lo que necesitamos
establecer, ¿no? También el jugador 2 también lo mismo, 0, 1, 2. Es la forma de plantear la matriz. La estrategia de cada uno es elegir quedarse con 0 bonos, con uno solo o con los dos, ¿de acuerdo? Y cada estudiante puede quedarse con un bono, con los dos o con ninguno, que es lo que acabamos de hacer, y sumar el valor total de los bonos con los que se quedó a su nota final del curso, o sea, los pagos que obtenga se los suma a la nota final del curso. Por cada bono que sea rechazado, o sea, usted puede quedarse con 0, entonces rechaza 2, si queda con 1 rechaza 1, si se queda con 2 no rechaza ninguno, ¿de acuerdo? El profesor otorgará a su compañero un punto completo al otro. Si usted rechaza alguno, se le da un punto al otro, adicional al valor total de los posibles bonos que dicho compañero haya aceptado. ¿De acuerdo? No se pueden comunicar y tal. Entonces la matriz de pagos es esta. Entonces fíjense que en este caso, en la casilla de arriba a la izquierda, como ambos rechazan, digamos que el jugador 1 se queda con 0 bonos, es que rechazó 2. ¿Qué pasa en ese caso? Que el profesor le da al compañero 2 puntos, ¿no? Él se gana 2. Y como el jugador 2 también rechazó los 2 bonos, entonces le da al 1 2 puntos. Por eso quedan todos los pagos. Y como no se quedaron con ninguno, entonces no suma más, porque por cada bono que cada uno se quede con él, le da medio punto. Vale medio punto, 0.5. Pero aquí no hay bonos que se queden, ninguno se queda con bonos, mejor dicho. Entonces ese hecho de que ambos han rechazado los 2 bonos hace que al compañero le den 2 puntos, porque eso es lo que dice el problema, ¿de acuerdo? La casilla de arriba, la segunda. El jugador 1 o el estudiante 1 se queda con 0 bonos, o sea, rechaza los 2. O sea que al jugador 2 le van a dar 2 puntos porque el 1 rechazó los 2. Pero además el 2 se queda con un bono y por ese bono le van a dar 0.5 puntos. O sea que los pagos son 2.5. Los 2 que se ganaba porque el otro rechazó 2 y los 0.5 porque se quedó con 1. ¿Está claro? Y el jugador 1, ¿con cuánto se queda? Pues fíjense que como tiene 0 bonos, él no obtiene puntos por esos bonos porque se quedó con ninguno, pero el jugador 2 se quedó con un solo bono, o sea que rechazó 1, o sea que le dan al jugador 1 un punto. ¿Esto lo entendiste? Sí, profe. Entonces, esa es la forma de mirar. Si haces la misma consideración por las demás casillas, entonces la siguiente casilla arriba, por ejemplo. El jugador 1 se queda con 0, el 2 se queda con 2 bonos. Entonces este no le van a dar nada porque pues, el otro se quedó con los 2 y él con ninguno. Pero además al jugador 2, como el otro rechazó 2, le dan 2 puntos. Y como cogió 2, se quedan 0.5 y 0.5, o sea, queda con 3. ¿De acuerdo? Y aquí 2.5, haciendo lo mismo, 1, 1.5, 1.5. Aquí 0.52, aquí 3.0. Si hacemos todos los demás pagos de forma similar, 0.5 y aquí 1. Esa es la matriz de pago real, además esa ya los nacen puras a lo que sea lo que preguntan el problema, ¿de acuerdo? ¿Listo, Natalia? Sí, profe, gracias. Listo, y los demás también, ¿no? Me imagino que tiene alguna pregunta, tranquilo. Bueno, este es el punto 7 de repaso. Y me decías que miremos también el punto... Uno de los últimos, que son del último tema que vimos. El 11, el 12 o el 13. Sí. ¿Cuál quieres hacer? em, Puede ser el 12. Vamos al 12. Dice que el jugador 1 está en un solo estado y este es conocido por el jugador 2. El jugador 2 conoce su estado, pero el jugador 1 no sabe con certeza si el jugador 2 está en el estado 1 o en el estado 2. Es un problema formulado de manera diferente al problema que hicimos de tipo yes, tipo no, pero en otro contexto, ¿de acuerdo? O sea que el jugador 1 es tipo un solo estado, digámoslo así, y él lo conoce, él sabe que está en ese estado, ¿de acuerdo? Y el jugador 2 también lo conoce, sabe que el 1 está en ese estado, pero el jugador 2, aunque sabe su estado, sabe que el jugador 1 no sabe si el 2 está en un estado o en otro. Aquí pongamos aquí las matrices de pagos. Voy a ponerlas así horizontalmente, tal vez. Este es el estado 1, el estado 2, ¿de acuerdo? Aquí, estado A, perdón.
Es que no sé por qué. Los estados se llaman A o B, ¿no? No uno, sino A o B. ¿Vale? De acuerdo. Y las matrices son estas. El jugador 1 en el estado A, el jugador 1 juega UD o LR, y el jugador 2 juega también lo mismo. Aquí, bueno, 2 LR también. En el estado B, perdón. Y aquí los pagos son 1, 1, por Dios. 1, 1, 0, 2, 0, 2 y 1, 1. Y en el estado B, los pagos son 2, 2, 0, 1, 4, 4 y 2, 3. Y además nos da las probabilidades, ¿no? El jugador 1 piensa que el jugador 2 está en el estado A con probabilidad 0.8. Aquí, entonces va a poner aquí las probabilidades de otro color. P es 0.8. Y por supuesto aquí 1 menos P, que el jugador 2 está en el estado B, es 0.2, que es el default, más el resto. ¿Vale? Entonces ahí están las matrices. Dije, modelo esta situación como un juego bayesiano estático. Pues esa pregunta, dime. El jugador 2 sabe en qué estado está el 1, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es lo que dice el problema, por Salvatore, sí. O sea, el 2 sabe que el 1 está en el estado. Dime. Si fuese viceversa, ¿sería como de forma vertical el planteamiento o se puede Se, llevar así? se puede ver así, pero es mejor verlo de forma vertical para que uno no se confunda con los pagos. ¿Sí? Es una cuestión visual simplemente. ¿Vale? Pero sí, es mejor. Cuando el estado A o el estado B, el que estaba hubiera sido el jugador 1, que hubiera estado en el A o en el B, es mejor ponerlas verticales como están en el ejercicio puesto para verlo mejor, ¿no? Para ver mejor los pagos de los jugadores. Pero da igual, bueno, no importa. Lo que importa es que tengas en la mente los pagos de quién es que toca hacer el pago esperado de quién, ¿de acuerdo? Que fíjate que el problema, como está planteado, ¿no? Te pregunto, ¿quién hace la matriz de pagos esperados aquí? En este problema. ¿Quién desconoce aquí algo en este problema según el enunciado? El 1 desconoce el B. Claro, entonces la matriz de pagos esperados es del 1. Sí. Vale, de acuerdo. Entonces el jugador 1 hace su matriz de pagos esperados. Entonces es mejor ponerla como está así horizontalmente, ¿vale? Porque es con sus pagos. El 1 elige entre U o D, ¿no es cierto? Y el 2 elige entre LL, LR, RL y RR, ¿no? Esto es como haber puesto algo parecido al que hicimos en clase, pero con las acciones de cada jugador que están en estas matrices de pagos, ¿de acuerdo? Y listo, el jugador 1 calcula sus pagos esperados con las probabilidades P y 1 menos P que están arriba en rojo, ¿no es cierto? Pues lo demás es fácil, ¿no? Pues por ejemplo, si él eligiera U y el otro eligiera LL, pues los pagos son 1 o 2, pero con estas probabilidades. 1 por 0.8, vamos a poner aquí, más 2 por 0.2, sería 0.4. Y así sucesivamente todos los demás pagos. Y luego sumamos esto, ¿no? Esto da 1.2, ¿no? Para poner los pagos. Y así sucesivamente los demás pagos, ¿de acuerdo? Entonces pagamos a otro aquí, por ejemplo, si él jugara U y fuera LR, sería L por 0.8, tecla 0.8, más 0, no por 0.2, está fácil. El siguiente, URL, decía, si juega el otro R, el jugador 1 ganaría 0, y si el otro juega L, ganaría 2 por 0.2, está a 0.4. Y si fuera URR, los pagos son 0, aquí quedaría 0, ¿de acuerdo? Pues miramos eso. Hagámoslo completo a ver qué pasa, ¿no? Y aquí abajo, si fuera DLL, pago 0 y 4, 0 por 0.8, 0 y 4 por 0.8 aquí. 0.8. ¿Vale? Porque es 4 por 0.2. Luego, si fuera DLR, 0 y 2 por 0.2, da 0.4. ¿De acuerdo? Y si fuera RL, 1 y 4. 1 por 0.8 más 4 por 0.2, que es 0.8 da 1.6. Vale.
Borremos esto. Y luego D, RR, 1 por 0.8, que es 0.8 más 2 por 0.2, toda 1.2. ¿Vale? Dejemos de arriba también como tiene que ser. Borremos estos pagos aquí. Esto es 1.2 también. Bueno. Está bien, ¿no es cierto? Que me ha equivocado algo, me cuentan, pero... Entonces, fíjense que el jugador 1 busca su mejor respuesta en esta matriz de pagos que acaba de hacer. Y el jugador 2, donde la busca, como él sí sabe en cuál estado está, si fuera estado A, él sabe que está en el estado A, la busca en la izquierda. Si él sabe que está en el estado B, la busca en la derecha. Entonces, pues, miremos en las matrices de arriba la mejor respuesta del jugador 2, ¿no? Si estamos en la matriz izquierda y el jugador 1 eligiera U, el 2 elegiría R, ¿no? Que ahora el pago. Si el jugador 1 eligiera D, él elegiría L. En la matriz derecha, si el jugador 1 eligiera U, él elegiría L, pero si el jugador 1 eligiera D, el 2 elegiría también L. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que de las preguntas es especificar las estrategias de los jugadores, ¿no es cierto? Entonces, va a poner aquí, eso no lo hemos respondido todavía, estrategias. Pues, ¿cuáles pueden ser? Fíjense que recuerden que hay 8, ¿no? Que el jugador 1 elija U y el otro juega LL, como está en la matriz de pagos esperados, ¿no? Que el jugador 1 elija U y el otro juegue LR, que el 1 elija U y el otro juegue RL, y que el uno elija U y el otro elija RR. Las del jugador 2, ¿cuáles son? Que el jugador, bueno, y también, perdón, la otra sería D, LL, o D, LR, o D, RL, o D, RR. Esas son las 8 posibilidades de estrategias que puede haber y habría que mirar cuáles son las de equilibrio de Nash bayesiano, ¿no? Entonces recuerden que para hacer, que nos da pistas sobre los equilibrios, haber hecho en las primeras matrices de pagos, las originales, haber encontrado la mejor respuesta del jugador 2, ¿no? Y aquí obtenemos, o podríamos sacar, voy a poner aquí a la derecha eso, ¿no? Que algún equilibrio de Nash, el primero podría ser, mirando la mejor respuesta del jugador 2 cuando el otro elige U, que no sabemos eso, toca verificarlo en la matriz de pagos esperados, pero si el otro eligiera U, el primero eligiera U, el 2 sabemos que responden con R y con L, ¿no? Esto es lo que verificamos en las otras matrices originales, que si el otro juega U, el primero juega U, el 2 responde con R si es estado A y con L si es estado B, ¿de acuerdo? Y el otro posible equilibrio de Nash bayesiano, porque puse E. No las pongamos, digamos esto, ¿no? Más bien pongamos que esto es la primera posibilidad y la segunda es que el otro juegue D, el primero juegue D y el otro sabemos que responde en la primera matriz jugando con L y en la segunda jugando con R, con L también, ¿de acuerdo? No hay más equilibrios posibles porque siempre cualquier equilibrio que uno quiera hallar tiene que ser que cualquier estrategia de un jugador sea la mejor respuesta a la que el otro juegue. Y la mejor respuesta están aquí en rojo en la matriz de pagos. Nos toca ahora verificar, ya verificamos también esto acá, que en la matriz de pagos esperados, en el primer caso, si el jugador 2 eligiera RL, a este de acá, la mejor respuesta del jugador 1 sea jugar U. Y resulta que no, el jugador 1 elegiría D porque es mejor 1.6 que 0.4. O sea que esta, pues quitamos esto aquí, esta flecha, ¿no es cierto? Esta no es mejor respuesta a que el otro juegue RL. ¿De acuerdo? Y en el siguiente caso, si el jugador 2 eligiera LL, que es este que está aquí, el primero, debería responder con D el jugador, ¿no es cierto? Pero tampoco es mejor respuesta D, es mejor respuesta su, ¿de acuerdo? Entonces esta tampoco es mejor respuesta. Entonces, en este caso, curiosamente, no hay un equilibrio de Nash bayesiano, que puede pasar en un juego como este, ¿de acuerdo? Bayesiano. Entonces, esto es otro lío porque pues, si no hay ni siquiera bayesiano, no hay un equilibrio bayesiano, pues no hay una forma de predecir qué hacer. Entonces, seguramente, aunque en los textos no hablan de eso, este caso puede pasar, para eso se puso este ejercicio, ¿no? Pero en los textos cuando nunca dicen qué pasa en ese caso, que no hubiera,
pero yo me imagino que habrá otros métodos que están estudiando que fuera bayesiano en estrategias mixtas, qué sé yo. Pero eso no está formalizado en los textos todavía, ¿de acuerdo? Entonces, siempre te digamos a decir que no hay equilibrio en bayesiano y ya está. No existe que la mejor respuesta de uno, que la estrategia de cada uno, no existe un equilibrio en el que la mejor respuesta de cada uno, la estrategia de cada uno, sea la mejor respuesta a la estrategia del otro y viceversa, ¿de acuerdo? Tal como está aquí demostrado. ¿Vale? ¿Esto te quedó claro? Sí, profe, pero tengo una duda. Dime. En la matriz, o sea, cuando encuentras como el Los pagos, equilibrio, sí. con esa rayita roja como de la matriz azul, ¿eso cómo es que lo encuentras? Pues es la mejor respuesta del jugador 2. Por eso son los pagos de la derecha. En cada matriz. En la Ah, matriz, ¿sí? ok. Por eso dije, el jugador 2 busca su mejor respuesta en las matrices originales y el 1 la busca en la matriz de pagos esperados. Ah, ok, ya. Es por eso, bueno. Por eso en la matriz original de la izquierda y de la derecha solamente hay una rayita que es la del jugador 2 en cada caso, porque es su mejor respuesta, que la busca ahí. Sí, vale, profe. ¿Listo? Es eso. Gracias. Vale. Entonces, los demás ejemplos se hacen de forma muy parecida, bueno. El 13 y el 14, bueno. Vale. Esto entonces, espero que haya quedado claro. ¿Alguna pregunta más que quieran hacerme? Flavio, Dime. podríamos resolver el ejercicio 3 que ahí hay una cosa que me tiene muy confundido. ¿El 3? Sí, es que cuando dice, bueno, que la empresa elige aleatoriamente a quién contratar, no Ah, entiendo. vale. Ese es un problema chévere. O sea, ahí no está el 3. Ah, vale. Entonces, problema 3. Un 3, bueno. Entonces, el problema 3 dice que dos empresas ofrecen un puesto de trabajo a cada una. La empresa I ofrece salario W sub I, pues, donde hay una relación de desigualdad entre los dos salarios. Bueno, hay dos trabajadores, cada uno de los cuales solo puede solicitar trabajo en una de las empresas. Entonces, digamos que aquí hagamos la matriz de pagos, ¿no? Aquí está el trabajador 1 y aquí está el trabajador 2. Y el trabajador 1 tiene que decidir si pide trabajo en la empresa 1 o en la empresa 2. Y el 2 también, ¿no? Los trabajadores deciden simultáneamente, es un juego estático, si solicitan el trabajo en la empresa 1 o en la empresa 2. Si solamente un trabajador solicita trabajo en alguna de las empresas, le dan el trabajo. Entonces, digamos, el caso fácil sería que el trabajador 1 pida trabajo en la empresa 1 y el trabajador 2 en la empresa 2. O sea, cada uno va a una empresa determinada, pues los contratan, ¿de acuerdo? Que eso lo he puesto trabajo. Entonces, a este le pagarían el salario W1. Aquí no hay necesidad de saber cuánto vale, bueno. Y la empresa 2 le pagaría al jugador 2 el W2. Y aquí en la otra, abajo a la izquierda, una cosa parecida. Si el jugador 1 va a la empresa 2, pues le pagan el salario W2. Y si el otro va a la empresa 1, pues queda también contratado, le pagan W1. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, señora, y El yo problema completo. es cuando ambos van a la misma empresa. Entonces dice el problema que si van a la misma empresa, la empresa lo que hace es contratar a uno de ellos de forma aleatoria. ¿Eso qué significa? Cuando es aleatorio algo, ¿qué quiere decir? Que Que hay una para, probabilidad relacionada, pero ¿con qué probabilidad es lo que no pues si es sabía? aleatorio, Ah, pues no sé, P y uno menos P sería. no, pues obviamente es P uno menos P, pero ¿cuánto vale P y cuánto vale uno menos P? Si es aleatorio. Entonces, como si tú quieras los dos jugadores, los metes en una bolsa, al 1 y al 2, y le dice a alguien, saque de la Ah, un bolsa. medio. Ah, exacto. Aleatoriamente significa un medio. Sí. O igual probabilidad, en el caso de dos jugadores. Si fueran tres jugadores, aleatoriamente sería un tercio, un tercio, un tercio. ¿Vale? Listo. Sí, Entonces ya gracias. sabemos. Entonces, ¿cómo es el pago de esos jugadores? Sabiendo cada uno que si van a la misma empresa los dos, los contratan de forma aleatoria con probabilidad de un medio, pero además puede quedar desempleado también con probabilidad de un medio. Entonces, para el jugador 1, vamos a ponerlo aquí, ¿no? El pago en esta casilla de arriba a la izquierda, si van a la empresa 1, ¿no es cierto? El jugador 1 y el 2 también va a la empresa 1. El jugador 1 tiene que calcular su ganancia esperada. ¿Que ¿Cuál sería? Que le paguen el salario W1, que es lo que paga la empresa 1, pero si con un medio de probabilidad, si lo contratan, ¿no es cierto?
y más un medio de que no lo contraten, si no lo contratan quedan con 0 de salario. Entonces, esto es igual a W1 medio. Y para el jugador 2 también lo mismo, porque él también puede quedar empleado con un medio de probabilidad, ganarse W1, y también puede quedar desempleado con un medio de probabilidad, ganarse 0, también W1 medios. O sea que aquí los pagos, en esta ocasión, pagos esperados por esa razón, porque hay una probabilidad involucrada que queden contratados o no, que es un medio. Aquí sería W1 medios y W1 medios. Y aquí abajo lo mismo, ¿no? Sería W2 medios, W2 medios. ¿Listo? Ya está la matriz. ¿Te quedó claro? Sí, señor, ahí ya listo. Ahí, ¿Listo? Vale. sí. Y para ya los equilibrios de Nash de este juego, en estrategias puras, usa la desigualdad que está en el ejercicio. Sí, ahí ya me di A eso cuenta, es la listo. desigualdad. Listo. Vale, muy Sí, buena pregunta. listo, Bueno, muchas gracias. con gusto. Bueno, entonces, bueno, yo creo que podemos dejar ahí. Cualquier cosa que quieran volverme a preguntar por mail, me pueden mandar un mail. Y no, ahora tampoco tengo esto claro. Yo con gusto les explico lo que sea. Bueno, o también a los monitores. Bueno, si quieren. Entonces, bueno, pues me alegro mucho verlos hoy. El examen está fácil. Bueno, yo les voy a mandar un instructivo para el examen un día antes, o sea, mañana, para que sepan cómo lo vamos a hacer y cómo tienen que estar preparados, ¿de acuerdo? Y al final me lo mandan, eso es lo que voy a decirles, escaneado, en un solo archivo, escaneado en PDF. Pues tiene que tener un dispositivo para que lo puedan escanear. Bueno, puede ser con escáner de un celular o lo que sea, para que lo manden en un solo archivo. No recibo fotos ni nada, es que para calificar, la forma que yo califico es con un archivo PDF y luego les mando la calificación directamente con ese archivo también, ¿ya? Solamente para efectos de poder calificar bien. Bueno, entonces yo les cuento eso, les mando un instructivo para el examen tranquilo. Bueno, entonces que pasen buen día, nos vemos entonces el día del examen y que estudien ya lo que falta, es porque ya ha estado todo estudiado, ¿no? Pero que repasen esto con juicio. Bueno, pues para todos un abrazo como siempre y suerte en el examen también. Muchas gracias, A Flavio. ustedes, gracias. Bueno, Gracias, Flavio. listo, gracias. Gracias, Gracias, Flavio. Rubén. A Gracias, ustedes, Flavio. gracias. Hasta luego. Chao, que les va muy bien. Voy a parar la grabación. Bueno, listo.